eh, la reunión se está grabando, dice. Ya. Sí, sí, es que yo no sé utilizar bien, pastora, el iPad de la Nayeli, así que de repente me salen unas cosas en inglés y no entiendo. Ya. Ya. Bien. Bueno, para entender la Trinidad, como decía un pastor por allí, la Trinidad muchas veces no lo podemos explicar con muchas imágenes ni cosas figurativas ni ilustrativas, ¿no? Lo primero que uno tiene que es creer lo que dice la palabra, porque no es una doctrina que podamos muchas veces aclarar con bastante o en pocas palabras, ¿no? Sino que se requiere de un buen tiempo y de más que eso es vivirlo, ¿no? Así como ustedes están viviendo la palabra en todo este tiempo. Pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la Biblia, usted y yo, como dice Génesis, ¿se acuerdan cuando leíamos los primeros versículos de Génesis? Y en la cual decía que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces, uno de los aspectos que refleja esta semejanza es que nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos alma, cuerpo y alma. Apagar el teléfono. Somos seres conformados, hechos a imagen de Dios, y por lo tanto entonces somos seres que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y en la palabra, en la Biblia, nos dice entonces, en Primera de Tesalonicenses 5:23, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Allí tenemos entonces un texto que nos evidencia de que nosotros somos seres tripartitos, compuestos, ¿no? O conformados o creados, ¿cierto? Con espíritu, alma y cuerpo. Pero ese cuerpo, ¿cierto? Tiene que ser guardado, apartado, ¿cierto? Para hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros nos miramos, cuando miramos a otra persona, nosotros no vemos estos elementos a simple vista, no lo vemos. Nosotros vemos solamente un cuerpo, es decir, un aspecto por fuera de nosotros como seres humanos. Pero eso no significa que nosotros seamos conformados solamente por cuerpo. Dentro de nosotros hay un alma y hay un espíritu, ¿ya? Por lo tanto, la palabra Trinidad, en la cual habla de este tripartito, digamos, no aparece en la Biblia como Trinidad, pero está claramente evidenciado en las Escrituras que nuestro Dios es un Dios trino que existe en tres personas que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. ¿Ya? Gaby. Sale.
Sí, es que se me apaga el audio. Ya, entonces, hay ejemplos. Hermana Florencia, ya. Hay ejemplos entonces que podríamos utilizar para explicar la Trinidad. Sin embargo, entendemos que más que una explicación, por eso decía al principio yo que no, muchas veces no hay una ilustración clara, única, para explicar y entender la Trinidad, sino que esto lo vamos, digamos, personificando o entendiendo con mayor razón a medida que se va revelando esto realmente en nuestras propias vidas. Por lo tanto, la Trinidad es una doctrina que nosotros debemos tomarla, creerla, aunque no pueda ser comprendida en su totalidad como un aprendizaje fácil en nuestro ser, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos y vamos a pasar a la otra lámina. Allí está. Podemos decir en relación a la Trinidad entonces que nuestro ser es uno, pero como ya mencionamos está compuesto por 3 elementos, ¿cierto? Que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Y aquí en la ilustración del huevo podríamos un poquito clarificar un poco. No en su totalidad, pero sí nos ayuda un poquito a entender el concepto. Cuando nosotros miramos el huevo, ¿cierto? Vemos que es uno, pero dentro de ese huevo está compuesto por otros elementos, que son la clara, la yema y la cáscara, ¿cierto? Son 3 elementos que tiene el huevo. Cuando nosotros también vemos el ejemplo del agua, el agua es una, pero también está compuesta en su esencia por átomos, ¿no? Y digamos, de acuerdo al compuesto, a la sigla, el agua es H2O. Eso significa que tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, también vemos que el agua está compuesta por, o se manifiesta en 3 estados. Sólido, ¿cierto? En el hielo, líquido, cuando nosotros la bebemos, ¿cierto? Y también está en un estado gaseoso. De igual manera, nuestro Dios es uno solo y está compuesto, se manifiesta en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Un solo Dios, podríamos decir, y 3 personas, pero en la esencia, ¿cierto? En la esencia es Dios mismo. Y un poquito para hablar en torno a lo que la teología de la Trinidad hace, las manifestaciones o afirmaciones, más bien dicho, ¿no? Nos ayudan a entender para que no hayan malas interpretaciones, ¿ya? Si decimos, por ejemplo, no hay sino un solo Dios, nos acordamos de aquella declaración o Shema que se llama, ¿no? En la cual los hebreos profesaban, declaraban y enseñaban a su familia para que siempre esta confesión, esta declaración estuviera en la boca de todo hebreo. Todo hebreo debía aprenderse esto como aprender hoy día, nosotros aprendimos el Padre Nuestro, ¿no? Y entonces ellos repetían, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí cuando estamos hablando de este versículo, en ningún momento allí aparece que nosotros, digamos, personificamos 3 dioses, sino que hablamos de un solo Dios, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Aquí decimos Dios, pero este Dios está, vuelvo a repetir, está manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿ya? Como segunda cosa, cada una de estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos ellos son un Dios, el Dios para nosotros, ¿no? Así como el texto de Judas 1:1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y aquí él relata, ¿cierto? En este versículo evidencia que Dios es Padre. Por lo tanto, el Padre, cuando nosotros decimos Padre, estamos diciendo también que es Dios. En la otra lámina, seguimos viendo otro texto, en Romanos 9:5, en la cual allí evidencia el Hijo, Jesucristo, es Dios. Y dice el texto, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿No? Y aquí entonces está revelando este texto de que el Hijo es Dios, que Jesucristo es Dios. Y en otro texto de Hechos 5, del 3 al 4, habla del Espíritu Santo, que es Dios. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿no? Y aquí vemos cómo este Espíritu, que también es Dios, hace y revela, ¿verdad? Cuando el corazón también no está siendo transparente ni claro. Es el Espíritu el que habla, ¿no? Pero ese Espíritu también es Dios, ¿ya? Como tercera parte en relación a la Trinidad, para que no se malinterprete este sentido de la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu son personas claramente diferenciadas. Y aquí vamos a ir viendo un poquito las diferencias de cómo actúa cada uno, ¿no? En la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, podemos ir un poco desmenuzando a veces los textos, en la medida que nosotros vamos leyendo la palabra. En ningún momento se dice que el Padre sea el Hijo, ¿no? O que el Hijo sea el Espíritu o el Padre. Y lo vemos aquí un poquito más claramente evidenciado cuando Jesús se bautiza allí en el Jordán. Lucas 3 del 21 al 22 nos dice lo siguiente. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos a Jesús siendo bautizado y el Espíritu aquí desciende, dice, y desciende en forma corporal, en forma de paloma. Y al Padre, ¿cierto?, que habla desde el cielo, en la cual emite su voz en reconocimiento de su Hijo. Por lo tanto, aquí vemos una diferenciación. Padre que habla, Espíritu Santo que se manifiesta como una paloma en forma corporal, ¿cierto? Y el Hijo reconociendo, ¿verdad?, su necesidad también de ser bautizado allí en el Jordán, ¿no? Por lo tanto, cuando Jesús
o la enseñanza de Jesús, más bien dicho, lo que él enseña, todo es en relación a la Trinidad. Recordemos que cuando vemos los evangelios o el Nuevo Testamento, vemos que el Señor nunca habla en él en particular, siempre está hablando y relacionándose su comunión y su relación con su Padre, que es Dios, ¿no? Entonces, la enseñanza de Jesús es totalmente trinitaria, porque él habla del Padre, el Padre que lo envió, de sí mismo como que el que revela al Padre, el que se da a conocer como el Padre aquí en la tierra, y del Espíritu Santo como aquel por el cual él y el Padre obran, ¿no? Por eso en una de los evangelios dice que él, digamos, no separado de Dios, de su Padre, él no obra, él obra en conjunto con el Espíritu y con el Padre como Dios. Por lo tanto, entonces las interrelaciones, es decir, esta comunión, esta comunicación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, se hace resaltar básicamente en todo el Evangelio del Señor, ¿no? Y aquí hay un texto de Juan 14, 16 al 26, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, allí actuando como el defensor, como abogado, para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad. Yo rogaré al Padre, aquí hay una comunicación directa con su Padre, ¿no? Y entregará otro consolador, ¿no? Para que siempre actúen juntos en compañía del Espíritu. El Espíritu de Dios es el que nos hace a nosotros verdaderamente, ¿no? Hablar, decir, ¿no? Nos inspira. Hay otro texto también en Primera de Pedro 1:2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, ¿no? Aquí también nos está diciendo de que Dios como Padre nos ha elegido, el Espíritu Santo nos ha apartado para que obedezcamos, ¿no? Y ser rociados, ser perdonados por la sangre de Jesucristo. Aquí hay una interacción, una interrelación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. El versículo tan conocido que ya lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Mateo 28, 19. No sé si alguien se lo sabe de memoria. ¿Qué dice? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizar en el nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? Señor. Allí hay evidencia, ¿cierto? Evidencia de lo tripartito que decíamos. De la Trinidad. De la Trinidad, ¿cierto? Aquí hay una evidencia clara en este pasaje, ¿no? Sin Dios, sin el Padre, sin el Hijo, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? No podemos ser en nombre de uno solo. Tiene que estar relacionado y en comunión con el Hijo y el Espíritu, ¿no? Entonces, en esta gran comisión dada por Jesucristo, es significativo que el nombre sea uno, pero que dentro de los límites de ese único nombre haya tres personas claramente diferenciadas, ¿no? Aquí el Padre, digamos, cumple una función determinada, el Hijo también cumple una función determinada y el Espíritu Santo también cumple una función determinada, ¿no? Y más adelante, en el otro texto, habla de la gracia, dice, en 2 de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros.
¿no? Entonces aquí también hay una clara evidencia, ¿no? Esta gracia, esta fe salvadora de Jesucristo, el amor de Dios, ¿no? Por amor Dios creó todo este universo, ¿no? Y esta comunión del Espíritu Santo esté en todos nosotros. Así actúa Dios en estas tres personas. Esta bendición emitida por el apóstol se interpreta el significado más profundo de la Trinidad en la experiencia cristiana. La gracia salvadora del Hijo, que da acceso también al amor del Padre y a la comunión del Espíritu Santo, ¿no? La otra lámina, sí, la lámina siguiente, porque esa ya la compartimos. Me faltó uno, a ver. Bueno, ¿se acuerdan también que hablamos cuando estábamos hablando de la caída del hombre, ¿cierto? La desobediencia, la creación. Vimos también que en Génesis 1:26 hay un verbo allí que está en tercera persona del plural. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Se dan cuenta de que Dios nunca habla por sí solo, digamos, por así decirlo. Siempre habla en esta comunión, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos, nosotros hagamos. ¿No? Vuelvo a repetir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces la Biblia evidencia desde el Génesis, de este texto que acabamos de compartir, hasta los escritos del Nuevo Testamento, aparte de los evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que somos seres tripartitos, a la imagen de un Dios creador, pero de un Dios también trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con el cual nosotros, como cristianos, como creyentes, como discípulos, nos comunicamos, digamos, cotidianamente, ¿no? Entonces podemos resumir que toda esta enseñanza de la palabra de Dios la podemos también entonces resumir en este versículo que aparece en Primera de Juan 5:7 y en la cual evidencia lo que estábamos compartiendo durante toda esta clase. Porque son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y aquí podríamos decir, cuando dice, ¿por qué podría decir usted el Verbo? Porque Juan, para referirse a Jesús, habla del Verbo, ¿no? El Verbo. Y por tanto, él ocupa esta imagen de Verbo para decir Jesús, ¿ya? Pero estos tres son uno. Recordemos, hay un solo Dios, pero Dios se manifiesta en tres personas, ¿no? Que cada una cumple una función, podríamos decirle, específica, ¿ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Una pregunta, pastora. Dígame, hermana Jovita. ¿Alma no es lo mismo que espíritu? No, ahí habría una diferencia, porque en el espíritu, ¿cierto? Podríamos decir que el espíritu nosotros tenemos el intelecto, ¿no? Las emociones, y se diferencia allí entonces del alma, ¿no? Ahí podríamos hacer esa diferencia. Cuerpo, digamos, lo que está por fuera, ¿cierto? El espíritu es aquel que de alguna manera siempre nosotros el espíritu, ¿cierto? Lo tomamos como el poder, ¿no? Espíritu es poder, ¿no?
y el alma es lo que va más interiormente, digamos, lo que circula dentro de nuestro ser, ¿no? Como la Así conciencia. podríamos... ¿Mm? Como la conciencia que llamamos. Sí, podría ser porque ahí ya está más el intelecto, ¿cierto? Pero de alguna manera ahí hacemos esa diferenciación entre alma, cuerpo y espíritu, ¿no? ¿Alguien más? Pastora, quería hacerle una consulta. Dígame. Yo como soy nueva en esto, no entiendo mucho, hay cosas que de repente no sé si no me cuadra o no, o serán que todavía no soy experta en aprender harto y saber harto de Dios, pero a mí siempre me ha llamado la atención, yo siempre he escuchado, Dios, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué viene siendo el Espíritu Santo? Porque Dios, uno sabe quién es, no lo conozco. El Padre, uno sabe quién es también, pero no los conocemos, pero uno los memoriza diferente, pero el Espíritu Santo yo sé que es la paloma que bajó cuando bautizaron a Jesús, Juan Bautista, pero ¿en qué se relaciona el Espíritu Santo? A ver, voy buscando un textito aquí para ver si lo podemos clarificar. Espera un poquito, que tengo aquí la obra del Espíritu Santo. A ver. Bien buena la pregunta. Sí, es que a mí siempre me ha parecido curioso esa parte. Estamos igual, hermana Anita. Para poder... A pesar que llevo harto tiempo en la iglesia. Bíblicamente, porque uno a veces... Sí, pues yo estoy recién empezando, entonces quiero mentalizarme bien, saber bien pues. Claro, hablamos del espíritu, ¿cierto? Siempre hablamos del espíritu. Claro. Así gráficamente, el espíritu, si lo pudiéramos así como ilustrar, en el espíritu nosotros tenemos, tiene que ver con todo lo que sea la emoción, el intelecto de nosotros, ¿no? Pero estaba buscando un texto por aquí para evidenciarlo con la palabra. Pastora. Sí, hermana. Usted dice que es por las emociones, es como las emociones, algo así. O sea, es cuando usted está orando y se emociona y llora. Claro, eso no el Espíritu Santo que se mueve justamente cuando, a ver, no sé qué experiencia ustedes han tenido cuando han recibido a Cristo, por ejemplo, ¿no? Para muchos, calor que se siente, claro, es como, también, bueno, al menos yo lo sentí. Llanto, ¿cierto? Para algunos se llora, ¿no? Es como un calorcito que uno empieza a sentir. Claro, es que todas las personas es distinto. O sea, todas no lo sienten igual, todos no pero lo sienten igual. Es más o menos así. Es como algunas que dicen que los tomó el Espíritu Santo y danzan. Sí, yo ahí puede que en algunas personas se pueda manifestar así, ¿no? El espíritu se manifiesta de diferente manera en todas las personas, no siempre es una experiencia única, ¿no? Claro. Porque el espíritu es como
el aliento, ¿cierto? Es un soplo, dice la palabra, ¿no? Es un soplo de vida, es algo que llega a nosotros, ¿no? Y ese espíritu que nosotros no lo vemos, es como el viento, ¿cierto? El viento, yo no veo el viento, pero sí veo que sopla mi cara, o que sopla y yo veo mover algo. Bueno, es el espíritu que llega a nosotros, ¿no? Y ese espíritu se manifiesta de diferente manera en todos nosotros, ¿no? Porque es el que nos produce a nosotros también, dice la palabra, la voluntad, es decir, el que queramos hacer algo o el que no queramos hacer algo, ¿no? Por eso se manifiesta como un aliento, pero al alma, al interior, para que realmente nosotros podamos de alguna manera manifestar ese espíritu en forma exterior. Por eso cuando el Señor muchas veces toca la vida de un ser humano, como dice usted, para muchos se manifiesta con un calor intenso, para otros se desmayan, hay algunos que se desmayan, hay otros que lloran, como es lo que a mí me pasó en muchas ocasiones, ¿no? Cada vez que yo recibía Santa Cena, era una manifestación de Dios, pero en forma de lloro. Es decir, era un lloro que no podía contenerlo, ¿no? Y de esa manera se manifestaba el Espíritu de Dios en mí, pero no todas las personas se manifiestan de la misma manera. En algunos hermanos de la fe puede que se manifieste en forma, digamos, de danza, como decía la hermana Carmen. Pastora, también, ¿Sí? pastora, también se siente, es como un Pastora, hormigueo que cuando uno vendría está siendo en la como presencia de la Cristo, energía que es emana como, de Dios perdón, hacia el ser humano, Sí. hacia su hijo, Claro, podríamos descifrarlo de esa manera, ¿cierto? para poder, ¿cómo se llama?, comunicarse por intermedio de esa energía con nosotros. Sí, podríamos decir que una energía, podríamos, ¿no? Y la Biblia habla de espíritu de soplo, de aliento, ¿no? En el Génesis anteriormente, ¿no? Pero ese espíritu viene a nosotros, es un aire, ¿no? Es un aliento que llega a nosotros, y ese el espíritu que hace que nosotros también podamos reavivar también nuestra fe, nos da convencimiento, ¿no? También de que en lo que creemos, ¿no? En lo que nos revela también la palabra, el Espíritu nos ayuda a entender la palabra, a revelarnos la palabra del Señor, pero también es es como algo que alumbra también nuestro caminar, habla la palabra en algunos textos, ¿no? Que también es como algo que nos ilumina en el caminar. El Espíritu de Dios es el que nos aparta, el que nos santifica, el que nos limpia, ¿no? Así como la sangre de Cristo, ¿no? Limpia y borra nuestros pecados. El Espíritu también hace ese mismo, digamos, de alguna manera, hace ese mismo ejercicio en nuestras vidas, ¿no? Pero aquí en el bautismo de Jesús, ayer en el Jordán, digamos, para ver que era el Espíritu que entraba allí en el Señor, se manifestó, ¿cierto?, a través, en forma corporal, como una paloma, ¿no? Pero por eso digo que muchas veces esto de entender, nosotros lo vamos percibiendo y lo vamos notando en la medida que nosotros mantenemos esta comunión, esta relación tan íntima con el Señor. Hay cosas que a lo mejor a la luz así simple vista no la vamos a entender, pero cuando nosotros la vivenciamos, ¿no? Cuando el Señor nos revela a nosotros, entonces ahí vamos entendiendo mucho mejor estos conceptos de la Trinidad, ¿no? Por eso a veces son doctrinas que no se pueden así como tan tácitamente explicar, sino más bien hay que vivirlas, pero hay que creerlas, hay que creer en ellas, ¿no? ¿Alguien más?
Pastora, ¿Mm? y el Espíritu es el que nos convence también de pecado. Exactamente, claro, claro que sí, ¿no? Justamente, entonces es una interacción, interactúa tan interiormente para hacernos convencer de algo. Por eso el Espíritu, vuelvo a repetir, es el que nos permite a nosotros el querer y hacer como dice la palabra, ¿no? Nos convence, como dice la hermana Sarita, ¿no? Nos convence de que cuando mentimos o no mentimos, ¿no? Y trabaja tan internamente, ¿no? Trabaja en este intelecto que nosotros tenemos al interior de nuestro ser, ¿ya? Gracias a eso, pastora, nosotros empezamos a cambiar. Claro. Justamente. Claro que Cambio de sí, vida. claro que sí, porque por eso la importancia de la Trinidad, el concepto también, ¿no? Porque, como decía anteriormente, cada uno hace su función en nosotros, cumple su función en nosotros los cristianos, ¿no? Por eso decimos que el cuerpo es lo que nosotros vemos por afuera, la parte física. Nuestra alma se compone de mente, ¿no? Y allí donde está nuestra voluntad para querer también hacer las cosas, ¿ya? Pastora, Sí. porque, mire, por ejemplo, yo creo, no sé si estaré equivocada, hay muchos que creen en Dios. Yo anteriormente, años, cuando ya la toma uno y el Señor por primera vez siente el Espíritu, ahí recién uno empieza a cambiar. Ahí Claro. recién empieza uno a tomar, ¿cómo se puede decir? Como al Padre. No sé si yo estaré equivocada en mi manera de pensar. Porque el Espíritu toma todo lo que es nuestro corazón, ¿cierto? Toma también el intelecto de cada uno, ¿no? Y es allí donde necesitamos nosotros doblegarnos, porque el corazón se resiste a muchas cosas, ¿no? Y el Espíritu hace verdaderamente que ese Espíritu se impregne en nosotros, ¿verdad? Y verdaderamente nos convenza, ¿no? Y eso hace que también cambiemos nuestra mirada de la fe, ¿no? Y de lo que creemos, ¿no? Por eso el Espíritu es el que realmente muchas veces hace que se clave en el corazón nuestro, ¿no? Por eso necesitamos, cada vez que nosotros leemos la palabra, necesitamos que el Espíritu se haga presente para que nosotros podamos entender la palabra, porque si no recurrimos y no tenemos comunión con el Espíritu, entonces allí el Espíritu no va a actuar en nosotros y no nos va a ayudar ni nos va a acompañar para que entendamos la palabra. Entonces, así como el Padre es importante, que el Padre está en nosotros, ¿no? El Espíritu también es algo muy importante en la vida del ser humano. Por eso hoy decimos que hoy día la gente necesita mucho de lo espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre está más centrado solamente en su cuerpo, ¿cierto? Pero muchas Lo cosas del material. alma están fuera, no hay importancia. Entonces falta algo, ¿no? Y allí hace falta, ¿verdad? Todo lo que el Señor espiritualmente nos enseña a través de ella. Y hay un texto también que dice que Dios nos da el Espíritu por medida, ¿no? Es decir, el Espíritu llega en nosotros y llega y nos invade, ¿no? No nos da un poquito hoy día, un poquito mañana, no. Pero sí nosotros necesitamos constantemente del Espíritu, ¿no? Cultivarlo. En cada momento necesitamos del Espíritu. Necesitamos mantenerlo. Siempre, siempre.
Es decir, el Espíritu siempre se está invocando, siempre se está llamando para que se haga presente en la vida de nosotros, ¿no? Por eso siempre nosotros en nuestras oraciones, donde sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo lo nombramos porque son ellos vitales, son esenciales para nuestra vida cristiana. Nosotros decimos que nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo es el templo de Dios. Es allí donde habita Dios, ¿no? Y en un templo, ¿verdad? Hay cosas que podemos hacer y cosas que no debemos hacer. Y el Espíritu debe habitar allí en un espacio donde verdaderamente sea apartado para invocarle, para rendirle culto también a ese Espíritu, ¿no? Entonces, a medida que vamos estudiando y leyendo en relación al Espíritu, vamos aprendiendo de él, ¿no? Es ese Espíritu importante que es el que vive, él habita en todos nosotros, ¿ya? Pero todo eso es esencia del mismo Dios, ¿no? Es esencia del mismo Dios, ¿ya? Y son eternos, así como Dios es eterno, el Espíritu también es eterno, ¿no? Es eterno, ¿ya? Eso, no sé qué más, qué otra... Pastora, sí, Sí. Sí, hermano Luis. lo voy a explicar a ver si les queda de otra forma, a ver si les queda más claro a los hermanos o terminan de aclararlo. Les voy a compartir una lámina. No sé si ustedes conocen esto. ¿Se ve? Sí. ¿Qué es lo que esto, lo que están viendo en pantalla? Máscaras. Son máscaras. Son máscaras, ¿verdad? Caretas. Mascaritas, ¿verdad? Esto les cuento y para explicarles la Trinidad. En la antigua Grecia, que es donde nació el teatro, tenían muy pocos buenos actores. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Los buenos actores cumplían varios roles. Y por lo tanto, el mismo actor se iba cambiando la máscara y representaba a un personaje distinto. Pero el que estaba, y al ponerse aquí son las dos iguales, pero eran máscaras distintas, y por lo tanto actuaba y representaba a un personaje distinto. Pero el actor que estaba por detrás era uno solo, era el mismo. Claro, era el mismo. La Trinidad es similar. Son 3 personas en una. ¿Ya? Y cuando digo 3 personas en una, hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo que actúa en diferentes momentos de la historia y en determinadas situaciones de nuestra vida diaria. ¿Me explico? Lo dijimos por allá en la primera clase, no sé si se acuerdan, que la Trinidad, ¿desde cuándo existe? ¿Se acuerdan ustedes o no? Desde la creación. Desde el Edén. Principio Desde del la mundo. creación. ¿Se acuerdan por ahí un versículo de Génesis que dice, en Génesis 1 dice, hagamos al hombre Hagamos. a imagen y semejanza, ¿verdad? Dice, hagamos al hombre, por lo tanto el hombre aún no había sido creado. Y si Dios está diciendo hagamos, la pregunta es a quién se está dirigiendo. No es al hombre porque el hombre todavía no existía. Por lo tanto, desde ahí existía la Trinidad. Y por lo largo de la historia, la Trinidad está siempre presente, pero es una de estas personas de la Trinidad la que se realza en determinado momento. Dicho de otra forma, el actor que está por detrás es Dios. Los 3 son dioses. Dios Jehová, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Los 3 son dioses, pero actúan en distintos momentos de la historia. En el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta Malaquías, que es el último libro, ¿cuál de los personajes de la Trinidad es el que más actúa, el que más interactúa con el hombre? ¿Se acuerdan ustedes o no? Jehová. El Hijo.
El Hijo. Padre. En el Antiguo Testamento, ¿ya? Recordemos que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo. Y el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento del Hijo, ¿verdad? Por lo tanto, en el Antiguo Testamento el Hijo, aun cuando existe en el Antiguo Testamento del origen, ¿el Hijo existe en cuerpo o en espíritu? En espíritu. El espíritu tendría que En ser. espíritu, ¿verdad? Cuando nace en Belén, toma forma de cuerpo. Antes existe, pero es espíritu. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, y para darle algunos ejemplos, cuando Moisés sube al monte Sinaí y va a buscar los mandamientos, ¿con quién habla Moisés? El Padre. Con el Padre, ¿verdad? También llamado Sí. Jehová, Yahvé, Elohim, ¿verdad? Y por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la persona de la Trinidad, repito, la Trinidad está presente, pero por así decirlo, en el ejemplo que les puse recién, la máscara que actúa en el rol protagónico en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Quién es el protagonista principal? El Hijo. El Hijo, también llamado Jesús, también llamado Cristo, también llamado Jesucristo. El pasaje que nos compartió la pastora, si lo pueden buscar por ahí, por favor, el bautismo de Jesús. En Marcos, Juan. Sí. busquemos, perdón, Mateo, busquemos Lucas, Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Si lo pueden leer, por favor. Yo también estoy aquí Ah. buscando ¿Ya? en Google Ah, ya. las respuestas de la Biblia. Y aquí sale, dice, que el Espíritu Santo de Dios es un poder o fuerza en acción. Cuando Dios envía su Espíritu, proyecta o dirige su energía hacia un lugar en concreto, sea donde sea, para que se cumpla su voluntad. ¿Sí? Busquemos, por favor, hermana Sarita, si puede leer Mateo, la que le acabo de mencionar. ¿Qué dice? 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía Como paloma. paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi amado en quien tengo complacencia. Perfecto. En estos dos versículos, ¿cuáles de las personas de la Trinidad están presentes? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ya, ¿dónde está el Hijo? En el texto. El ¿Qué- Hijo El segundo. estaba en la tierra. No, pero Ah, ¿qué el dice el segundo. texto? ¿Por qué decimos que está el Hijo? Porque el Hijo, después de ser bautizado, Se estaba bautizando. El 16 dice Está que bautizando Juan. Jesús, y Jesús después que Ah. bautiza, o sea, Jesús está presente, ¿verdad? Está Sí. presente en ¿sí? cuerpo o en espíritu. Ay, que se escucha mal. Y los cielos le fueron abiertos. Sí, Abierto. sí, Dice pero después. Jesús, quedémonos en Jesús todavía. Dice, y Jesús fue bautizado. Ah, ya. Jesús, Sí, en ese minuto, ¿está en cuerpo o está en espíritu? En cuerpo. en cuerpo. En cuerpo, ¿verdad? Fue bautizado en el río Jordán. Fue y lo pudieron ver y lo podían tocar. ¿Cuál otra Sí. persona de la Trinidad está ahí presente? El Espíritu. Sí. Espíritu. ¿En cuerpo o en espíritu? En En paloma. espíritu. En forma Está de presente paloma. en espíritu, pero tomó, dice, forma de Y No. cuerpo. paloma. De paloma. ¿Se fijan? Tomó forma de paloma. Y luego, Hay que se- ¿quién es la tercera persona que se hace presente en este pasaje? El Padre. El Padre. Padre. ¿En espíritu o en cuerpo? En espíritu. Espíritu. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el Padre? ¿Qué es lo que dice el texto? Y dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en aquel que tenga complacencia. ¿En quién tengo complacencia? O sea, el Padre habla. La voz del Padre es la que habla. Si se fijan en este pasaje están presentes los tres. ¿Ya? Pero en general en los evangelios la figura que se realza es el Hijo. Y después que Jesús asciende
¿A quién nos deja en el libro de Hechos? Al Al Espíritu al Santo. Espíritu Al Santo. Espíritu Santo, que también le llama de un sinónimo en Hechos, capítulo 1. ¿Cómo le llama? Consolador. Consolador, ¿verdad? Y por lo tanto, hasta el día de hoy, la persona de la Trinidad que se manifiesta mayormente en nosotros. Y en Juan Wesley dice que sentí ese ardor en el corazón. Y cuando nosotros sentimos emociones, cuando sentimos que Dios actúa en nosotros, la persona de la Trinidad que está actuando mayormente es el El Espíritu Espíritu Santo. Santo. Por lo tanto, y aquí, para que les quede clarito, esto también lo dijimos en unas clases atrás, cuando nosotros oramos, nos dirigimos aquí en la oración al Adiós. Al Padre. Padre, Padre, siempre oramos al Padre, que de las tres figuras de la Trinidad, por así decirlo, es el coordinador, el que manda. La oración, ¿cómo termina? En el nombre del del Padre, Hijo. Hijo y Espíritu Santo. Espíritu Santo. termina en el nombre del Hijo, ¿verdad? Siempre nosotros no tenemos méritos, sino que el Hijo da los méritos, ya los dio en la cruz. Y el que permite que nosotros tenemos que pedir que actúe en este tiempo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa fuerza motora, es eso que nos impulsa, es eso que nos lleva a poder cumplir los mandatos de Dios. ¿Ya? Eso nomás, pastora. Bien, La gracias clarifico. hermano Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Insisto en que no es fácil entender a primera la Trinidad. Lo interesante es que nosotros podamos ir redarguyendo la palabra, por eso en la medida que nosotros vamos escudriñando la palabra, vamos entendiendo ciertas cosas de estas manifestaciones que Dios se hace a través de estas tres personas que actúa, ¿no? Y que, vuelvo a repetir, tiene una función específica en cada uno de nosotros como cristianos, ¿no? Hay una infinidad de textos en la palabra que nos habla del Espíritu Santo, ¿verdad? De cómo se mueve en cada uno de nosotros, ¿no? Y también se manifestó en el pueblo de Israel, se manifestó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En los discípulos y en todo el bagaje de personas que realmente fue alcanzada por el Señor. Así que el Espíritu es algo que va dentro, que nos mueve a nosotros, nos impulsa, nos da ánimo, nos da vigor, vivifica la vida, le da aliento a la vida, le da esperanza también, ¿no? Eso se mueve por dentro, ¿no? Pero en la medida que nosotros vamos recurriendo a la palabra y tenemos comunión también con el Espíritu, vamos entendiendo mejor las cosas, ¿no? Por eso es recurrente invocar al Espíritu, es recurrente. En todo lo que hagamos, así como nos vamos al Padre y vamos al Hijo, también tenemos que ir al Espíritu, ¿no? Porque Él es el que nos ayuda. Bien, hay un cuestionario allí que creo que también ahí les va a quedar mucho más claro a la luz de los textos que hemos compartido, ¿no? No aumentamos más textos para que no se complique mucho la enseñanza, ¿ya? Así que hay 6 preguntas y la 7ª es para memorizar, pero ese texto ya, algunos ya se lo saben, ¿no? Así que síganlo practicando. Así que para la próxima semana, ese texto también respondido para que así también podamos tener más fundamentación en lo que hemos aprendido hoy día, ¿ya? Si quedó alguna pregunta por allí, si alguien la quiere compartir durante la semana, no hay ningún problema en que se puedan dirigir a nosotros, ¿ya? Eso, pues, mis queridos hermanas, ya son las 21:30 horas y que damos término a nuestra clase del día de hoy. Les invito entonces a inclinar el rostro, eso quería decir, inclinar el rostro y orar al Señor.